Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de física para estudiantes de secundaria. Ya hemos visto cómo se suman y se restan vectores por el método gráfico. Dijimos que hay un método más económico, más fácil para trabajar nosotros en física, que es el método analítico. Ya vimos en el video anterior cómo se hace una descomposición vectorial de vectores que están sobre los ejes. Pero no todos los vectores van a estar sobre los ejes, pueden estar en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de mi página web, donde puedes ver en orden todos los temas de este curso de física, y también puedes descargar mi app, en la cual puedes también ver los videos y hacer exámenes referente al tema que estamos estudiando. Entonces vamos a mirar qué pasa en el primer cuadrante, ¿sí? Puede pasar que el vector tenga un ángulo en el eje X, que sería pues un caso ideal. Entonces vemos este vector, obviamente recordemos que este es el primer cuadrante y el ángulo sobre el eje X. Me dicen que el vector A tiene una magnitud de 5.7, entonces escribo A vector. Escribo la magnitud por coseno, el ángulo I más la magnitud del vector seno, el ángulo J. Recordemos que habíamos dicho que la descomposición de vectores en dos dimensiones, como lo que estamos viendo acá, va a ser escribirlo una parte en I, una parte en J. Profe, ¿qué es esa parte en I? Piense que este vector es un triángulo rectángulo. Entonces, este vector se puede expresar como la suma de este vector verde y este vector azul. Este vector verde es el vector en I, cuya magnitud se obtiene de la siguiente forma: magnitud del vector, coseno y el ángulo, pero ese ángulo, el ángulo que se forma con el eje X positivo. Es muy importante entender eso. Más, y este vector azul se puede hallar con la magnitud del vector por seno del ángulo en J. Si cogemos nuestra calculadora, 5.7 por coseno de 26.4 me da 5.1. Significa que este vector en I tiene una medida de 5.1, como se logra ver ahí. Y si cojo esto, 5.7 por seno de 26.4 me daría 2.5. Esto es lo que llamamos descomposición vectorial. Expresar un vector como la suma de dos vectores, uno en X y uno en Y. Y se hace siempre con esa fórmula. Profe, siempre. Magnitud del vector, coseno para X, el ángulo, ese ángulo que se forma con el eje X, y después magnitud del vector seno, el ángulo y J. Y ahí vamos a obtener la descomposición vectorial del vector A. Eso es para el caso cuando el vector me lo dan con el ángulo en el eje X. Cuando nosotros hacíamos suma por el método gráfico, nos damos cuenta que no siempre me lo dan con el eje X, me lo dan con el eje Y, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa cuando yo tengo mi vector en el primer cuadrante? Aquí este es el primer cuadrante, ese es el segundo, tercero y cuarto. Pero si el ángulo me lo dan con el eje Y. Uno puede pensar, ay, eso es lo mismo. No es lo mismo. La fórmula que les di hace un momento, muchachos, solo funciona si el ángulo es con el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Entonces, quiero hallar este ángulo, este. ¿Por qué ese, profe? Porque es con el eje X. Y todo esto mide 90 grados. A 90 le voy a quitar el ángulo Y. Profe, ¿siempre se hace así? Siempre se va a hacer así. Si tengo un vector en el primer cuadrante y me dan el ángulo con el eje Y, antes de empezar con la fórmula que les di, muchachos, ustedes tienen que hallarme el ángulo con el eje X. ¿Cómo se halla? Coge 90 y le resta que le dan. En este caso, 90 menos 32.6 me da 57.4. Y hacemos lo que les enseñé hace un momento. Mi vector B, ¿cómo quedaría? Vector B raya magnitud del vector, como está diciendo que la magnitud de ese vector es de 4.8. 4.8 por coseno, no del ángulo que le dan con el eje Y, sino siempre con el ángulo del eje X, más magnitud del vector por seno del ángulo. Acá me equivoqué, disculpen muchachos, no es el vector A, es el vector B. No lo vayan a copiar como el vector A, por favor. Si cojo mi calculadora, 4.8 por coseno de 57.4 me daría 2.59. Recordemos que hace un momento decíamos que este vector que me dan, yo lo puedo expresar como la suma de dos vectores, uno paralelo al eje X y uno paralelo al eje Y. 2.59 es que este vector de acá, y vamos a suponer que este triángulo es rectángulo, porque
esa es la clave, que este vector mide casi 2.6, como se logra ver ahí. Y este eje Y mide 4, efectivamente, mide 1, 2, 3, 4 unidades. Y esa es la descomposición del vector B. Entonces, así se descompone vectores cuando ese vector está en el primer cuadrante. Y eso es muy importante entender el concepto de descomposición vectorial para que podamos hacer suma de vectores por el método analítico, que es mucho más fácil que por el método gráfico. Espero que hayan aprendido mucho. Son dos ejemplos muy valiosos, muy importantes para tener en cuenta. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias por ver ese video.